That I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps. Buenas noches, bienvenidos a Sexualmente. El tema de hoy es la educación sexual. ¿Qué sabes de educación sexual? ¿Qué sabes de sexo? ¿Qué saben tus hijos de sexo? ¿Qué saben tus padres de sexo? Desde ya podés comunicarte al 203-9737 o a sexualmente@canal10.com.uy. Acuérdate que todas tus preguntas, todas tus experiencias nos interesan. Y bueno, para conversar con nosotros está como siempre el sexólogo Rubén Campero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo está, gente de Canal 10? Estamos nuevamente aquí en el cuarto programa de Sexualmente. Bueno, una inmensa alegría. Rubén, un poquito resfriado vos. Un poquito resfriado, es verdad. Se me va a notar durante todo el programa en la voz. Está bien. Bueno, agradecemos también a la cantidad de personas que nos ha escrito a sexualmente@canal10.com.uy o han dejado mensajes en el contestador. Vamos a tratar de contestar todos sus mails, aunque es bastante difícil, porque son una cantidad. Sí, de todos modos, como hay muchas preguntas que se repiten, muchas veces lo que le contestemos a alguien le va a servir a otras personas también. Y tú decías, educación sexual, gente, ¿qué tema? Vieron que en general cuando pensamos, ¿qué es lo que primero nos surge en la cabeza cuando hablamos de educación sexual? Nos imaginamos, por ejemplo, a una maestra, nos imaginamos a un profesor, una profesora que está de alguna manera dando una clase, que eventualmente señala un pizarrón y muestra, por ejemplo, los órganos genitales de la mujer, los órganos genitales del varón, y que de alguna manera, es decir, pensamos en la educación sexual principalmente en términos formales. ¿Qué quiere decir esto? Educar sexualmente en situaciones de aula dentro del sistema educativo formal. Yo te voy a hacer una pregunta. Muchas veces se cree, o cuando se habla en general, en la calle, se piensa la educación sexual es para prevenir embarazos o prevenir contagio de SIDA. O sea, se piensa en la educación sexual a ese nivel. Viste que principalmente, de alguna forma, la educación sexual formal, que además pensamos, decimos, tiene que haber educación sexual en escuelas y liceos para prevenir los embarazos, como bien tú decías, para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Ahora, ¿qué idea estamos transmitiendo de alguna manera también de la sexualidad? Estamos asociando sexualidad con temor, estamos asociando sexualidad con riesgo, con enfermedades. Por supuesto que estos temas deben estar dentro de la educación sexual formal. Pero, gente, la educación sexual formal, en realidad, va mucho más allá. Tiene que ver un poco con lo que estuvimos viendo en el programa, tiene que ver justamente, no es simplemente, y esto es muy importante, dar información. El proceso educativo que se da dentro del sistema educativo formal es un proceso. Esto es, estamos en situación, estamos con otra persona, donde de alguna manera tratamos de entrenarnos en habilidades para enfrentar la vida, en reforzar nuestra autoestima. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos del uso del preservativo, que hoy lo vamos a tener en el programa, vamos a estar colocando un preservativo para ver todos los detalles. ¿Qué pasa en esta cultura machista en donde mujeres y varones están colocados en desigualdades de poder? ¿Qué pasa en la cama? Por más información, por ejemplo, que esa mujer tenga sobre el uso del preservativo, cuando llega el momento y, por ejemplo, el varón le dice, no, eso me molesta, la goma me molesta, no siento nada, ella sabe que tiene que usarlo porque corre riesgo de un embarazo, de una infección de transmisión sexual, pero por ejemplo, tiene miedo de que si la sigue presionando, él pueda verla, por ejemplo, como una puta, que pueda verla como una chica fácil, o no que la deje. Perdóname que te diga, pero no solamente la mujer tiene que decirle al varón, ponete el preservativo, el varón tiene que estar educado de tal manera que también hacerlo, digo, no es solamente responsabilidad de la mujer eso. Entonces, ponía simplemente un ejemplo en cómo muchas veces la información que podemos tener en un libro, aparte asociamos también educación sexual con libros solamente, incluso hasta a veces con un lenguaje bastante académico, doctoral, de alguna forma, no alcanza para, digamos, cubrir estas situaciones de la vida cotidiana que, bueno, que enfrentamos día a día. Lo que pasa es que debe ser difícil también, cómo explicarle de repente a los chicos, es una cosa que tendrían que estar los padres preparados y también, bueno, ¿quiénes son los que lo explicarían a nivel docente? Está el problema de que no hay educación sexual formal, digamos, no hay una materia que se llama educación sexual ni en las escuelas ni en los liceos. Y ha habido bastante polémica con eso. Después en el segundo bloque vamos a repasar un poquito esas polémicas que han habido, inclusive hasta de llegar en el Parlamento a votar páginas de libros. O sea, y revisar un libro entero y que eso se vote. Pues es que dentro de escuelas y liceos, en realidad, la educación sexual ha estado presente, y esto hay que decirlo. Ha estado presente, pero muchas veces ha estado presente bajo cuerda. Esto es, puertas adentro de alguna forma. Es decir,
como una situación hasta a veces subversiva, es decir, bueno, que nadie se entere, ¿no? Pero la institución necesita actividades en educación sexual y, bueno, los representantes de cada institución de alguna forma se la juegan, de alguna forma toman la responsabilidad, porque, bueno, desde arriba, por ahora, falta poquito para que no. Sí, recordá que en el primer programa de Sexualmente entrevistamos a Washington Abdala y él nos decía que él cree que en un plazo de 2 años el tema de la educación sexual más o menos va a tener su desenlace y bueno, habrá o no habrá, pero... Sí, pero la educación sexual tiene que ver con educar para la vida. Y una cosa que sí me parece bien importante para diferenciarla, porque siempre pensamos en este tipo de educación. Yo pregunto, en este momento vos y yo, ¿no estamos educando a la gente? Y seguramente estamos educando, es un programa de sexualidad y es un programa educativo, pero no solo estamos educando desde lo que decimos, sino también desde lo que hacemos, de cómo vemos el cuerpo, es decir, de todos los mensajes que estamos enviando respecto, bueno, a nosotros y al mensaje concreto que queremos dar. Bueno, pero vamos a ampliar de esto en el segundo bloque del programa. Ahora, como siempre, vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Rubén tiene unos mails que le llegaron y bueno... Y va a cuento, justamente. Mira, tenemos concretamente el mail de una maestra que lo envió y me parece como muy interesante la reflexión y agradezco mucho a la gente que se está comunicando por el mail sexualmente@canal10.com.uy. Bien interesante, nos plantea, bueno, nos felicita, ella dice que es maestra y con respecto al tema de la educación sexual dice, creo que vivimos en el siglo XVIII, de alguna forma es sumamente importante que eduquemos desde edades tempranas, plantea ella, otro tema de discusión, ¿no? Desde cuándo empieza la educación sexual, de edades tempranas, dice ella, con respecto a la sexualidad, ya que gravemente se cae en el error de entender la misma como coito, algo que repetimos siempre en este programa, en muchos otros lados se dice también. Como el hecho de la penetración, sin embargo, en ningún momento se plantea la sexualidad como una forma de comunicación, como uno de los aspectos más importantes en el desarrollo afectivo de una persona. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, creo que de alguna manera complementa esto que estábamos planteando de lo que debe ser la educación sexual. Pero insisto, la educación sexual está presente en todos lados. ¿Vieron gente cuando ustedes se reúnen con sus amigos, con sus amigas, cuando están en familia, cuando prenden la tele y ven una publicidad, cuando ven una telenovela, cuando ven una película, cuando andan caminando por la calle, están recibiendo todo el tiempo educación sexual? ¿Tenés otra pregunta más? Tengo otra pregunta más, exactamente. También llegó a sexualmente@canal10.com.uy. Un ejemplo, esta pregunta, un ejemplo de, digamos, los mitos que la ausencia de educación sexual a nivel formal y la educación sexual informal que existe en la calle, en el aire, que nos rodea todo el tiempo, nos hace mantener los mitos. Él nos pregunta, este oyente, que pide además que no planteemos su nombre, que tiene 18 años, dice, y mi pene mide 4 centímetros de largo, pero cuando me excito aumenta a 13 centímetros. No sé a qué se debe esto, plantea este oyente, muchísimas gracias. No te pasa absolutamente nada, no tenés ningún problema, esto es totalmente normal. Un dato bien importante es, los tamaños de penes en general se miden en los promedios que andan aproximadamente entre los 12-13 centímetros hasta los 17 centímetros aproximadamente en erección. No podemos saber el tamaño de un pene real en erección cuando está flácido, porque las diferencias de tamaño entre los penes son muy, pero muy variadas. Bueno, gracias Rubén. Les recuerdo las vías de comunicación, 203-9737, acuérdense, 9737, porque parece que andaban llamando al 3797 que era otra familia y había un niño chiquito. Pedimos y bueno, disculpas, así que disculpas. Y el mail es sexualmente@canal10.com.uy y en el próximo bloque seguimos con la educación sexual. I walk